Universidad Autónoma de Guerrero. Empezamos. Hola, hola, muy buenos días, amigas y amigos del auditorio que nos escuchan a través de XHCPEV FM Radio Universidad Pueblo en la frecuencia 101.9 FM. Les saluda Lilith Cortés en esta bonita mañana de jueves. Es una mañana bastante calurosa, el sol está muy fuerte y la temperatura va subiendo en aumento. Recuerden las recomendaciones de Protección Civil, hay que resguardarse del calor en las horas pico, hidratarse muy bien, tomar suficiente agua, si se puede tomar electrolitos también hay que hacerlo, comer saludablemente, eso es también parte de llevar una dieta saludable y de evitar que nos den también esos golpes de calor tan fuertes que ocurren. Hay muchos niños, mi preocupación es por los niños, porque hay bastantes niños en las escuelas que están teniendo golpes de calor, dolores de cabeza intensos, de repente se marean. Entonces, como papás y mamás hay que mandarles agua suficiente para que se hidraten y recordarles que hay que estarse hidratando mientras están en casa. También si no tenemos a qué salir en las horas pico, que son del 12 del día, más o menos al mediodía hasta las 4 de la tarde, híjole, hay que estar mejor en casita o en la oficina, esperar a que baje un poquito el calor, el sol, porque este sol sí está abrasante, así, y luego la radiación también es importante utilizar protector solar en el rostro. Hay que cuidar nuestra piel, recuerden que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y no se renueva fácilmente, entonces hay que apoyarle con todo lo que se pueda. Y me gusta que hay una campaña que están lanzando en las redes sociales de siembra un árbol en tu casa o afuera de tu casa. Así dicen, rompe la banqueta y siembra un árbol. Hay que investigar cuáles son los árboles de raíces profundas para que no levanten el pavimento y eso sería lo ideal, plantar un árbol. Todos debemos de tener un árbol adoptado, ¿sí?, en nuestra casa. Así como tenemos mascotas, hay que tener también árboles. Eso además refresca mucho la casa, oxigena el ambiente y bueno, nos da un poco de sombra también. Eso es importante. Bien, estamos en Chilpancingo, Guerrero, transmitiendo para todo el mundo a través de internet. Nos escuchas en vivo por radio www.radioaguagro.com. Ahí estamos totalmente en vivo. También nos estás viendo por Facebook o nos puedes seguir en Facebook si es que aún no lo estás ahí. En la página de DGPI, de la Dirección General de Posgrado e Investigación, DGPI, ahí Guagro, DGPI Guagro. Gracias, Adri. Ahí nos puedes seguir la transmisión en vivo, nos puedes ver, nos puedes conocer. Eso rompe un poquito la dinámica de lo que es una radio, pero bueno, es lo actual, ¿no? Todo el mundo ya le entra a los podcasts y demás y ya hacemos transmisiones en vivo también. Y a nuestros amigos de Ecuador, ellos también nos escuchan por la retransmisión a través de Radio KSK. Les mandamos un fuerte abrazo para ellos. Gracias por escucharnos también y sintonizar KSK. Y voy a saludar a mis compañeros de producción que me acompañan hoy, como siempre. Está Adriana Sánchez Nájera, está en la transmisión en Facebook, está listísima ahí para tomar tus mensajes también. Si nos dejas ahí un recadito, ella nos los va a pasar. También está José Eduardo Larcón Chino por ahí, está checando las demás redes sociales. Y hoy en los controles técnicos nos apoya Giovanni Espinosa Ortiz. Gracias, Giovanni, por tu apoyo en este día, en ausencia de Oscar Salgado Tavares. Hoy nos apoya Giovanni. Gracias. Y les mando un saludo muy caluroso y muy fuerte de parte del doctor Gabino Solano Ramírez, quien es el director general de posgrado e investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bien, vamos a entrar a nuestro tema de hoy porque el tiempo apremia y hoy tenemos un tema bien interesante que compartirles. Hoy nos acompaña un doctor, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Naturales, pero además es el coordinador
del Instituto de Investigación de Ciencias Naturales y Cambio Climático en la Universidad Autónoma de Guerrero. Él es el doctor Octavio Clímec Alcaraz y vamos a platicar con él del instituto, pero además sobre el cambio climático precisamente, que es un tema muy ad hoc en estos tiempos. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Lili. Gracias por invitarme, gracias a todos los que hoy nos puedan escuchar. Claro que sí, nos escuchan de todo el mundo, doctor. Entonces este tema es bastante relevante a nivel mundial, porque el cambio climático es en todo el mundo. Así es, ese es un fenómeno que lamentablemente llegó para quedarse, y pues es el asunto que ha sido identificado por la comunidad científica junto con otros como la pérdida de biodiversidad a nivel global, pues como lo más relevante que tenemos en este siglo que está transcurriendo, que es el siglo XXI. Sí, es lamentable que nuestro siglo XXI, en la historia de la humanidad, va a estar ahí como la cúspide, se puede decir, o el punto de quiebra del cambio climático. Híjole, que siempre sí, nos ha pasado, sí, ¿no? Si quieres empezamos un poquito planteando primero quiénes somos, porque yo creo que es importante que entendamos que un servidor realmente tengo poco tiempo, tengo una relación muy interesante con la UAGRO, porque yo tengo realmente poco tiempo de haber ingresado como personal del cuerpo académico. Sin embargo, pues por razones históricas, mi familia, por ser de aquí de Chilpancingo, desde que se creó la universidad, pues ha estado ligada de una u otra forma al quehacer universitario. Yo por razones de desarrollo profesional, pues no había estado en Guerrero durante muchos años, y ahora que el señor rector nos dio la oportunidad de, junto con el doctor Gabino Solano, de replantear este tema que es el cambio climático, más el tema de la conservación de la naturaleza que se expresa en su biodiversidad básicamente, pues estaba ahí el Instituto de la Investigación Científica, el área de Ciencias Naturales, como se le denomina formalmente, aunque insisto está en proceso hasta del cambio de denominación, porque vamos hacia el tema de ser un instituto no solamente de ciencias naturales, o sea, en la materia de biodiversidad, ahí estamos todavía viendo el nombre exacto, sino también tomar este problema que es el de cambio climático. Ahora, ¿dónde está el instituto? Siempre me preguntan, ese es uno de los grandes asuntos, ¿dónde queda el instituto? Y siempre les digo, está en CEU, en Ciudad Universitaria, aquí en Chilpancingo. ¿Cómo? Y ya entonces, cuando uno les dice que está hasta el fondo de los edificios, de la sobreconcentración de edificios, hablando de problemas de islas de calor y todo esto que se ha perdido, pues resulta con que tenemos una joya que es el instituto y su anexo con su jardín botánico, que son casi 3 hectáreas de terrenos arbolados. Eso poca gente lo conoce y lo disfruta. Algunos estudiantes que van a ir, aún en estas épocas, un poco a buscar la sombra de algunos árboles y a conocer además ahí en las plantas. Hay que decir que tenemos ahí en el jardín botánico, en esas casi 3 hectáreas, 258 especies especialmente registradas, especialmente de los bosques de trópico seco, que ahorita pues son los guamúchiles, el linaloe. Tenemos una gran colección del género Bursera, que es de donde viene el linaloe. Tenemos una de las colecciones más importantes del país, son 25 especies. Tenemos agaves, especies de agaves, de donde viene el mezcal. Tenemos ahí más de 9 especies de agaves, por ejemplo. Entonces, eso hace que te des cuenta de la riqueza y del gran valor que tiene esa zona con relación al panorama de las otras áreas. Tiene un valor intrínseco que hay que cuidar por la comunidad universitaria, y eso hace que, por ejemplo, ahí también sea un refugio de aves,
tenemos ahí identificados 105 especies de aves, tenemos murciélagos nocturnos, ¿sí? Hay mariposas, 35 especies de mariposas, es decir, es un área que incluso es muy digna de conservación digamos, porque es de los pocos relictos que nos están quedando en el área del centro de Chilpancingo, que tiene como espacio público de lo verde, que tanto necesitamos. Entonces, yo sí quiero hacer esa relevancia. Hay que conocer el jardín. Invitamos, lamentablemente todavía estamos en un proceso de ver el asunto de las visitas, pero sí invitamos a la gente a que vaya. ¿Por qué lo lamentamos? Porque normalmente no está abierto sábados y domingos. Sin embargo, en la semana está a la disposición, se pueden hacer visitas guiadas para que la gente conozca, porque también nuestra gente, nuestros jóvenes, ya no conocen muchas veces la diversidad ni las plantas. O sea, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué características tienen? ¿Para qué se usa? Tenemos un acervo, porque además está considerado un jardín etnobiológico, por ejemplo, el jardín botánico, y eso significa que estamos cuidando el conocimiento tradicional, el patrimonio biocultural. Por ejemplo, hay muchas plantas medicinales ahí, y eso también la gente tiene que no olvidar, porque traemos una erosión de nuestro patrimonio. Y entonces esa línea es muy importante. Y otro asunto, además tenemos una gran colección de plantas en el herbario. Hay más de 13.600 ejemplares guardados y custodiados de las especies vegetales que se encuentran en el campo y que se llevan como ejemplares muestra al herbario de ahí, que es el herbario de la universidad. Entonces son cosas que hay que cuidar. Y ahora le estamos dando el tema del cambio climático, que ahorita entramos en materia. Pero bueno, esto es parte de lo que tiene el instituto. Sí. ¿Qué servicios? O sea, el instituto tiene, hay dos solamente, creo que en la universidad, en la UAGRO, es el Instituto de Asuntos Políticos, ¿no? El IEPA, que está en Acapulco, y bueno, está este Instituto de Ciencias Naturales y Cambio Climático aquí en Chilpancingo. Entonces, prácticamente ese instituto se está rescatando, ¿no? Se está reactivando ahora. Bueno, un poco la idea es de que hay ya un grupo consolidado, digamos, ahí de muchos años de investigadores que han estado trabajando en este tipo de temas a los que hacía referencia, la parte de la botánica, de la salvaguarda de nuestro patrimonio biocultural, la parte de los vertebrados, las aves, los reptiles, los mamíferos. Pero ahora lo que queremos, ante la clarísima vulnerabilidad que tiene Guerrero ante el fenómeno del cambio climático, tenemos muchas preguntas que hacer, y sobre todo en la parte de aplicación, de entender puentes entre la ciencia y la política pública en materia de cambio climático, porque ¿cómo nos vamos a adaptar o cómo nos estamos adaptando a una realidad que antes era muy difusa? Hace 20 años te hablaban de cambio climático y pues estos académicos del panel intergubernamental de cambio climático están exagerando y están loquitos, pero ahora lo estamos viviendo. Las ondas de calor, primero nos llegó una gran tormenta que nos hizo ver la realidad del desarrollo de Guerrero, que fue Otis el año pasado. Ya había habido otras, pero nunca de esa magnitud, nunca había impactado en octubre del año pasado un huracán de esa intensidad, que además se formó en términos de intensidad en pocas horas, y había impactado en una área urbana en Guerrero en esa magnitud, que fue en Acapulco. Y además tienes después ahora el estiaje y esas, o sea, como en el guión que sabía de los escenarios que había previsto el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es el referente al IPCC a nivel global, como también los académicos que trabajan las ciencias del clima, sobre todo la parte de física, nos habían dicho que todo lo que podía pasar, y como que pues
no pasaba nada, ¿no? Entonces de Sí, repente pensábamos que ondas de era- calor, fenómenos como los incendios forestales extendidos por todos lados. Entonces es un mal guión, digámoslo así, en el sentido negativo, pero tenemos que buscar las oportunidades de cómo hacer para resolver y no dejar esta herencia, sobre todo a las generaciones futuras, toda la carga de a ver cómo lo resuelves, ¿no? Nosotros ya lo hicimos mal, vivimos, ¿no? hicimos muy mal y ahora lo que sigue, ¿no? Hay que componerlo. ¿Se puede revertir? Bueno, el cambio climático no, como tal, porque es un fenómeno que hay que entender que los ciclos digamos, del planeta Tierra son, en términos de escala temporal, pues son mucho mayores. Entonces, evidentemente, lo que fue lo que le llaman el Holoceno, los últimos 10.000 años, también hay que entender que esta humanidad que conocemos, esta civilización, se desarrolló en un periodo de la Tierra bastante estable en cuanto a temperaturas, no eran tan extremas y permitió el desarrollo de la sociedad que conocemos. Sin embargo, estamos llegando evidentemente a un punto de inflexión de ya no retorno de esta estabilidad, digamos, en el clima, lo que significa que tenemos que adaptarnos. La sociedad que nosotros conocimos probablemente dentro de 50 años no sea la que vean nuestros bisnietos, nietos, no sé. Pero aquí es ¿qué hacer? Vamos muy atrás. En caso de Guerrero siempre hemos tenido problemas en el desarrollo. Vamos muy atrás con relación a países que se están preparando ya desde décadas ante este fenómeno. Sí. Y en los locales donde tienes que hacer mucho trabajo, ¿sí? O sea, vamos a suponer en el tema de ahorita que estamos hablando de calor, en realidad las ciudades, por ejemplo, están mal diseñadas, son las famosas islas de calor, te aumentan el diferencial. Si ya de por sí la sensación de calor es fuerte, pues en una ciudad el concreto te aumenta el diferencial. Y entonces esa sensación, la famosa sensación térmica, 2-3 grados, depende de que si tú haces con un sensor de imagen, tú te vas a dar cuenta vía satélite, sí, que hay áreas en una ciudad que son más, térmicamente son de mayor temperatura que otras. ¿Por qué? Porque normalmente donde hay mayor temperatura le llamamos los desiertos de sombra, en términos técnicos. ¿Por qué desiertos de sombra? Porque no hay sombra. O sea, necesitas generar oasis de sombra, lo contrario. Y ya sea, los árboles lamentablemente tardan en crecer. No lo vas a tener un árbol con un gran follaje en 1 o 2 años a veces, dependiendo de la especie, obviamente, y de las condiciones de no maltrato, pero como en la mayor parte, y aquí lo voy a decir con pena, pues en ciudades como Chilpancingo somos culturalmente anti-árboles. O sea, yo no he visto una ciudad donde se maltrate, se cierren los cajetes en las calles, somos anti-árboles, pero tenemos que cambiar ya el chip culturalmente, y eso significa que tienes que meter opciones arquitectónicas diferentes. Ahorita, por ejemplo, piensas en Acapulco, Otis, ¿cómo se diseñaron los edificios urbanísticamente? Contra sismos se diseñaron, ahora se está buscando nuevas normas contra fenómenos de alta intensidad como los huracanes, pero no se está diseñando en general, la norma constructiva todavía no llega a decir tienes que construir para generar sombra y un diferencial de clima que te haga más agradable el estar en las calles o cómo diseñas el edificio. Esa parte, por ejemplo, ni siquiera se está ahorita discutiendo, y eso tenemos que llegar, por ejemplo, desde la academia, empezar a generar ideas de política pública que te permitan ir cambiando ese tipo de situaciones. Lo mismo con el transporte, o sea, ¿cómo le vamos a hacer con o sea, todos los informes que tenemos, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, es de que, por ejemplo, estados como Guerrero son altamente vulnerables por las extremas temperaturas
y por el tema de los altos periodos de estiaje, o sea, poca agua para los cultivos, sí. vamos a tener problemas de seguridad alimentaria en muchas zonas de Guerrero. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de problemas para que la gente pues, no padezca hambre, literal? Entonces, son cosas que el Instituto de Cambio Climático, o lo que se está planteando, es una red en realidad. La universidad tiene muchas áreas de oportunidad. Lo que nosotros tenemos es que buscar dirigir prioridades, coordinar estas prioridades para orientar hacia que seamos efectivos en políticas alimentarias, de conservación de la biodiversidad, de cuidado del agua, o sea, una serie de cosas que en términos de vulnerabilidad y de adaptación. Y en el otro tema tenemos que trabajar en los temas de reducción de las emisiones. ¿Cómo lo hacemos con la cementera, por ejemplo, que está en Acapulco, en la sabana, para que reduzca sus emisiones? Hay sitios, ahorita en Europa se está haciendo una revolución tecnológica para que las emisiones se reduzcan en las cementeras, o en las termoeléctricas como la que tenemos allá en Petacán, con el municipio de La Unión, que es una de las mayores, es uno de los, como le llamamos también, pues son zonas de sacrificio ambiental. Ahí la gente está padeciendo las emisiones y en general la operación de la termoeléctrica. Entonces también se está modificando ese tipo de patrones de industria, ¿sí? Y porque tenemos que reducir emisiones. Sí. Bueno, además las que ya conocemos y que nos enseñan siempre en la escuela, ¿no? De utilizar menos el coche o estarlos verificando, ¿no? Para que tenga la certeza que no contaminan tanto como los coches más viejitos, que son los que más contaminan. En fin, hay bastante que hacer dentro de este instituto. Va a tener una tarea bastante difícil, que no es complicado, pero hay que trabajar mucho en conjunto con otros investigadores que ya están trabajando precisamente en estas áreas. Aquí, en el programa pasado, con la doctora Teolinka, platicábamos precisamente sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Del estado de Guerrero. Y hay así varios proyectos que más investigadores están realizando en la universidad y que van a ser importantes dentro de este instituto, porque es un todo, finalmente, ¿no? Hacer sinergia para un objetivo en particular, que es precisamente este cambio climático. De tratar, si no se puede revertir, pero sí se puede bajar el impacto que tenga a futuro. Y bueno, es empezar a construir para el futuro, empezar a hacer. Y mencionaba algo bien importante, que muchos países de primer mundo incluso no siempre son de primer mundo, pero ya están trabajando desde hace muchos años en esto del cambio climático. Ahorita me viene unas imágenes que he visto de Japón, por ejemplo, que trabajan los techos verdes ya en las casas, los edificios ya los construyen cubiertos de plantas, que eso minora mucho el calor también. Y bueno, a pesar de no tener espacio para jardines, eso se convierte en un jardín. La vista es más bonita, además, y bueno, minora mucho el calor. Y estaba recordando ahorita el Palacio de Gobierno de aquí, de Chilpancingo. No hay ningún área verde, no tienen áreas verdes, o sea, tienen alrededor algunos arbolitos, pero adentro es mucho calor, y sus edificios tienen estos vidrios espejo que reflejan todos los rayos solares, ¿no? Y se como un invernadero, sí, como ¿no? un invernadero totalmente. O sea, también ahí nuestros arquitectos. A ver, qué bueno que mencionas eso, porque uno de los temas que ayer prácticamente comentábamos con gentes de docencia es que necesitamos cambiar también la currícula de la universidad. Sí. Necesitamos una formación ambiental general, como hay otras, porque aunque haya mucho en la educación básica, hay cosas prácticas que no las traen los jóvenes, y necesitamos homologar eso en términos de que, pues es ahorita que decías, el uso del auto, el manejo de residuos, nuestra relación general con la naturaleza. Entonces todo eso lo tienes que hacer que los estudiantes se comprometan y cambien el chip culturalmente. Es decir,
pues los arquitectos que diseñan contra la naturaleza pues no van a ser los más requeridos en los próximos años. Necesitamos arquitectos que diseñen con la naturaleza, por ejemplo. Igual ingenieros agrónomos que busquen seguridad alimentaria, que busquen lo que le llamamos la mayor resiliencia a los cultivos, ¿sí? Que significa menos agroquímicos en general, por ejemplo, y menos energía, menos agua en esto. Y entonces todo ese tipo de criterios que parecen simples y que hay que llevarlos en la formación de cualquier profesional, pues tienen que ser pues en la docencia, a través de la formación educativa en la currícula, desde la formación profesional hasta obviamente el posgrado, porque de nada sirve que andes investigando cosas que al final pues son poco relevantes desde el punto de vista social e incluso del avance del conocimiento. Sí, claro. Así Sí, que, claro, debe ser una materia transversal ahora, por ejemplo, ¿no? De todas las áreas, porque se necesita, todos necesitamos aprender sobre el manejo del cambio climático, qué hacer al respecto de nuestro medio ambiente, ser más amigables con el medio ambiente, y todas las disciplinas que tenemos aquí en la universidad pues tienen que ver, unas desde la arquitectura, desde la construcción, otros desde el estudio del suelo también, otros con los inventos y descubrimientos, o aplicando las tecnologías más sencillas como para el agua, el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Que lo podemos hacer incluso desde casa, el tener, el hacer unas casas que sean sustentables también, eso es importante. Debería ser ya política pública. Pues es lo que se está intentando, ¿no? O sea, la idea es, por ejemplo, ahorita estamos tratando de impulsar a nivel de formación especializada, o sea, que haya una especialidad en cambio climático, por ejemplo, como un primer posgrado dirigido a que los profesionistas interesados tengan una cierta gracia técnica en materias como la adaptación al cambio climático o la mitigación, o sea, la reducción de gases y compuestos de efecto invernadero, pero también avanzar hacia posgrados de tipo maestría, tipo doctorado, donde se investiguen las preguntas relevantes que tienen que ver con nuestra realidad en cambio climático. Tenemos muchísimas cosas que hacer en preguntas de investigación y generar conocimiento en la materia. Sabemos poco todavía a nivel local de cómo reaccionan los sistemas ecológicos con relación a estos problemas. Acuérdense que se acaba de presentar, por ejemplo, así se me ocurre el fenómeno de los monos aulladores en Tabasco, que empezaron a morir aparentemente por las ondas de calor. Bueno, imagínense lo que está pasando ahora aquí en Guerrero, que no sabemos exactamente los impactos, por ejemplo, por incendios forestales extremos y recurrentes. ¿Qué está pasando con nuestro suelo? ¿Qué está pasando con nuestras aves, con nuestros mamíferos? ¿Qué está pasando con nuestra agua? Habida cuenta de que el ciclo del agua evidentemente está totalmente alterado. Y entonces esto nos pone en un estado de por lo menos de ser cuidadosos y muy precavidos sobre cómo vamos a gestionar el agua. ¿Sí? Yo todavía veo, por ejemplo, que seguimos usando agua con manguera en, no sé, los lavaderos de auto, aquí en Chilpancingo, dice Chihuahua, ¿de dónde salió el agua? Si en las casas no hay agua a veces para las necesidades básicas vitales, ¿no? Entonces, hay algo que no está funcionando bien todavía en nuestra sociedad, pero son preguntas que tienen que ver con sociales, que no solamente son de carácter ecológico, son de carácter político, económico. O sea, el cambio climático es en esencia una idea de investigación multidisciplinaria o transdisciplinaria, digámoslo así. Necesitamos, por ejemplo, pues conocer las bases físicas del clima. Sí. Aquí, esa es una de las cosas que estamos teniendo. En México hay pocos grupos consolidados en materia, por ejemplo, de la física del clima. Está el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y
algún experto por ahí haciendo modelos de clima, pero no en algún lugar de alguna universidad. Aquí, una de las cosas que traemos, necesitamos formar cuadros aquí en la UAGRO para que nos ayuden en los niveles de los climas locales. No estoy hablando de meteorólogos, no nos confundamos con el pronóstico de 15 días, una semana, sino gente que sepa hacer modelos de clima con relación a grado de, por ejemplo, de presencia de carbono en la atmósfera, etcétera, cómo nos afecta. Estamos viviendo mucho, hace rato hablábamos del IPCC o de otros modelos que no estamos adecuando para la región de Guerrero, digámoslo así. Entonces, además no sabemos, por ejemplo, la calidad del aire. Acaba de pasar que tuvimos como 3 o 4 contingencias, emergencias, habría que ver cómo llamarlas, pero era un hecho de que no podías tener actividades al aire libre, que las escuelas no estaban abiertas, pero dime tú, era puro intuición ante la realidad, no medimos nada en tiempo real, no hay monitoreo de sistemas de calidad del aire ni en Acapulco, ni en Chilpancingo, que digamos que son las ciudades que en ese momento fueron más afectadas. Entonces, hay cosas que hemos dejado y que tenemos por urgencia y necesidad volverlas relevantes. Y son cuestiones de ciencia, y ciencia aplicada. Sí, son muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero que reaccionemos a todo un montón de cosas un tema enorme, estamos dejando de lado y que necesitamos reactivar. Yo por lo menos yo no lo sé todo, pero sí tengo claro de que necesitamos saber más de muchas cosas. O sea, eso yo creo que es el espíritu de la ciencia, ¿no? El saber, el conocer, el estar preguntándose por qué son las cosas como son. O es, como decían antes cuando yo era chiquito, decíamos, no, el gran poder de Dios. No, señor, esto es física, esto es matemáticas, esto es ciencias naturales, esto es lo que tenemos que investigar. O sea, no dejarlo todo al azar y porque sí, porque la naturaleza es así. Sí, claro, entramos en una apatía, ¿no? También social. Y de conocimiento. Decimos, pues hay incendios, y luego escucho comentarios, pero cada año es lo mismo, siempre se encuentra. Este año fue un peor, Sí, evidentemente. Este año casi fue todo un mes que, bueno, y todavía sigue. Y no creo que sea porque los vidrios estén sucios. Pero sí, todavía hay incendios, y la época de lluvias ya. Las lluvias están desordenadas en este momento, o sea, estamos teniendo un problema, y a mí me preocupa de que, como el año pasado también llegaron lluvias muy tardías, el estiaje se prolongó, pero después nos llegaron las tormentas extremas, o sea, nos fuimos al otro lado. Fue cuando vino Max primero, que sí le pegó a la Costa Grande, y después vino Otis, ¿no? O sea, 15 días después, ¿no? Digámoslo así. Entonces, y entraron. El problema es que antes no entraron con tanta frecuencia, o sea, anormal. Dos tormentas de gran intensidad pegaron en tierra, en la costa de Guerrero. Nosotros no tenemos esa cultura tan intensa, digo, cada 10 años nos pasó antes pero de hecho el huracán Manuel o el Pauline no entraron en Guerrero, sino que pegaron de manera como efecto colateral, ¿sí? Por ejemplo, que son los que recuerdo así de inmediato como grandes tormentas. Antes estuvo el Tara, o sea, que pegó, o sea, hubo otras tormentas en el siglo pasado importantes, pero no eran tan frecuentes. Entonces, ahora pidamos, vamos a decir que el gran poder de Dios, que este año, que después que se acabe este estiaje y estas ondas de calor, vengan las lluvias, pero vengan unas lluvias más o menos sabias, ¿no? De que no se vengan con las tormentas. Sí, eso es preocupante, ¿no? Porque se va a los extremos de repente el clima. Incluso ahorita también recordaba el agua del mar, se calentó bastante. Estaba el agua muy caliente. El fenómeno del Niño, parte del problema de la alta intensidad. Y eso afecta pues los peces que viven ahí. Bueno, ahí vamos para otras. Si sabemos poco de los sistemas terrestres, sabemos menos de los sistemas marinos, costeros marinos. Necesitamos reforzar también eso. La universidad tiene áreas de marinas, pero tenemos que fortalecer también el conocimiento de por ejemplo, por qué
las temperaturas están cada vez más altas, ya no en superficie, sino ya a 10, 15 metros, ya tienes, que fue lo que pasó con Otis, por eso fue la frente a Acapulco, por eso la alta intensidad se dice. Entonces son ese tipo de cosas las que tenemos que empezar a mover, empezar a discutir como comunidad académica, como comunidad científica, y replantear incluso los objetos de investigación, porque hay cosas que de nada te sirve a veces estar describiendo una plantita, digamos, cuando la plantita pues ya la encontré, pues ya se murió al día siguiente, que esa es la paradoja mucho en la ciencia actual, por ejemplo en los temas que yo he trabajado, que son los de biodiversidad, pues descubres especies pero ya nada más para documentar su aniquilación. Entonces, esa es parte de la gran discusión que se debe de realizar en el seno digamos, de la comunidad científica y incluso de los propios estudiantes, porque hay que dirigirlos y orientarlos, que es la función formativa, ¿no?, que se da en las escuelas, ¿no?, de la universidad. Sí, no, hombre, es preocupante esto, bueno, las ondas de calor, y ahorita estoy recordando que Yucatán fue declarado también como el estado más caliente, ¿no?, de temperaturas más calientes, pero de todo el mundo, llegaban arriba de los 50 grados, y yo preguntaba, ¿y cómo vive la gente? Es capacidad que tiene el ser humano de irse adaptando a todo lo que sea alrededor. Y en principio estábamos hablando de este panorama catastrófico para un futuro. Entonces, bueno, hay muchas teorías y muchas historias precisamente de lo que podría ocurrir, ¿no?, de estas, no solo por las olas de calor, porque también se va a los extremos. Recuerden que hace unos años, 2 años más o menos, Estados Unidos, ¿no?, sufrió de congelaciones, muchas nevadas, todo eso de Canadá también, nevadas extremas, congelamiento, incluso de casi del mar. Entonces eso nunca les había ocurrido y les ocurrió. Entonces ocurren los dos extremos, o se viene la hora de mucho calor o la de mucho frío extremo. Entonces eso, no sé qué tanta sea la capacidad del ser humano como para adaptarse a esos cambios tan bruscos de temperatura, que un momento estemos en ese calor extremo de 50 grados y en los siguientes meses pues nevadas así muy extremas también, ¿no? No sé qué pasará ahí con las especies. La parte marina, ahorita con estas altas temperaturas, en el mar a haber avistamientos están muriendo los caudales, ¿no? Eso es a nivel global. Los caudales, el famoso blanqueamiento de los caudales, ¿no? Están muriendo, que son comunidades que son animales, ¿no? Pero al morir esas comunidades de coral, se mueren los espacios de vida que son las guarderías digamos, donde crecen peces y en general se da la vida marina que salta en esas zonas de coral, de arrecifes. Eso va a perjudicar seguramente a la pesca, y eso va a tener efectos en zonas costeras, en las lagunas costeras. O sea, todo está interrelacionado, decía Alexander von Humboldt, el gran naturalista. Y eso es lo que nos está pasando. Es decir, esto va a tener un efecto que tenemos que prever, por ejemplo, con las comunidades pesqueras. Y cuando tú piensas además que todos los escenarios de vulnerabilidad dicen, el caso de Guerrero, que ya se está viendo en el Golfo de México, de que los niveles, y en muchos lugares no están desapareciendo islas en Oceanía, es de que está aumentando los niveles del mar, 1 o 2 metros dependiendo de la zona, pero eso implica que muchas comunidades de Guerrero que tenemos más o menos, que vamos viendo, van a ser afectadas, y eso necesariamente significa reubicar a la gente de acuerdo de manera ordenada en otras zonas, porque si tú las mantienes ahí expuestas, pues va a haber pérdida de bienes e incluso pérdidas humanas. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que revisar.
Bueno, y reubicarlos y implica reubicar- también invadir otros ecosistemas que no Bueno, ese es estaban parte, preparados de, para- ese es parte del Y dilema, sigue, cómo, y sigue. cómo revisamos cómo ordenamos nuestro territorio, hacia dónde lo dirigimos. Así como tenemos gente que está expuesta en laderas o aquí en las ciudades, en áreas de barranca, porque además hay otro tema que es el de la justicia ambiental. La justicia ambiental o la justicia climática. Resulta con que los estudios del IPCC han documentado claramente que hay una gran vulnerabilidad, sobre todo en la gente más pobre, en los que viven en los sitios de mayor riesgo ante el cambio climático. No es lo mismo que tú seas una gente con medios que además, paradójicamente, los que tienen medios y que viven bien y en zonas seguras, pues son los que más emiten normalmente, porque consumen más, Sí. tienen más recursos, lógicamente. Eso está perfectamente documentado. Entonces hay una injusticia climática en el mundo. Y Guerrero, por ende, al ser uno de los estados más pobres del país, junto con Oaxaca y Chiapas, lo cual no es ningún orgullo, pues perfectamente está claro que hay injusticia climática. Y eso lo estás viviendo. A lo mejor aquí nos quejamos del calor y todo, pero hay lugares donde de por sí no había agua, ¿sí? Ahora imagínate, Lili, cómo está la gente en este momento con el acceso al agua en comunidades donde antes a veces la invisibilidad de las mujeres, ¿no? De que tienen que caminar enormes trechos para traer de algún sitio el agua, y que ahora el manantial ya se secó, se cayó el tirante de agua del pozo. O sea, hay cosas que no estamos documentando bien, ni sabiendo qué está pasando, y eso es una crisis. Y no vengo a decir esto como un profeta de desastre, ni mucho menos. Lo único que estoy tratando es de que entendamos que lo que tú decías, cómo nos vamos a adaptar. Sí. Esa es una buena pregunta. No tenemos todas las respuestas, y eso es lo que tenemos que ver, y rápido, porque urge. Doctor, ¿qué podemos hacer para mí como sociedad, ¿no? de la gente que nos está viendo por el Facebook, la que nos está escuchando por la radio? ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestras posibilidades, para minorar el impacto de nosotros hacia el cambio climático? Híjoles, ¿qué podemos ¿Cómo hacer? podemos empezar? Irnos a vivir como en las películas a Marte Otro planeta. o a otro planeta, ¿no? Y dejar de fastidiar aquí. O hacer como No. nos pasó durante la pandemia, encerrarnos y darle chance a la Bueno, naturaleza. la naturaleza es una de las paradojas, ¿no? De que hubo aparentemente, pero después llegamos con todo de nuevo, ¿no? Sí, de nuevo. Yo lo que pienso es de que hay que, en cierta forma, ser más franciscano, digámoslo así. ¿A qué me refiero? San Francisco de Asís, el santo patrono de los ecologistas, pues vivía una vida más austera. No quiere decir que no tengas una buena calidad de vida ni exageres. A mí me regaña mucho en la casa, por ejemplo, y lo digo porque mi mujer es más consciente que yo, me regaña mucho cuando ando con mis botellitas de plástico, cuando compro mi bolillo con bolsitas de plástico. Todo el plástico exige energía, Sí, y, claro. y es finalmente hidrocarburos, aparte de lo contaminante que es. Eso no lo estamos haciendo. Lo que decían parece broma, pero necesitamos sembrar más árboles, tener más espacios verdes. Yo decía que tenemos que crear, por ejemplo, aquí en Chilpancingo, lo que le digo, los oasis de sombra. Yo sigo sin entender por qué en las microbanquetas, porque se hizo ya, si ustedes ven Avenida Alemán, hay espacios es perfectamente que en lugar de que lo ocupe un coche, lo ocupa un árbol, y están creciendo los árboles. Tenemos que tener más árboles, necesitamos más sombra, tenemos que cambiar todo el diferencial térmico que hay dentro de la ciudad, sobre todo en las partes más céntricas, que son las más densamente pobladas, ¿no? En términos de cemento. Y el transporte público en algún momento tiene que ser público. Eso probablemente, a lo mejor por las condiciones políticas y de inseguridad, es un tema que es casi tabú, ¿no? Pero en cualquier ciudad el transporte público es público, y eso moviliza menos a la gente en auto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué usas el auto? Porque es malo tu transporte.
normalmente, porque está mal interconectado, mucho más en la noche. Yo veo aquí en la zona donde vivo que la gente sufre en la noche para ir a alguna colonia lejos del centro, ¿sí? Niños y mujeres y ancianos, todo el mundo sufre para moverse en esta ciudad. Entonces hay muchas acciones que hacen que una ciudad sea incluyente y sostenible, pero para eso tenemos que repensar y gradualmente ir cambiando nuestra cultura. Tenemos un problema, insisto, de formación con los jóvenes, y creo que en la universidad hay una oportunidad de cambiar. Hasta los delincuentes entienden que se les puede acabar su negocio, claro, de andar de maleantes, pero sí siguen haciendo lo que está pasando, ¿no? Rapa de bosques sin ton ni son, no hay manejo en los bosques, estamos perdiendo agua de los manantiales, que es el agua más económica, porque no traemos un pacto social con las comunidades donde están esos manantiales. Estoy hablando, por ejemplo, el caso de Miltemi, que no se apoya el desarrollo de esas zonas, o el caso de Alcahuizotla, donde todas esas zonas se queman porque hay una desvalorización del bosque. Cuando no aprecias y no tienes un asunto que lo quieras, que lo valorices, pues lo dejas que se queme. Y ha sido así la historia. Entonces, todo esto tiene que ver finalmente con cambio en el clima. Sí, híjole. Pues hay Hay muchas muchísimo preguntas, que hacer. hay muchas cosas que hacer, Mi porque cabeza ya está hemos perdido mucho tiempo. bastante. Mira, cuando llegué en 1994, yo venía con ideas frescas, había vivido una revolución, cosa que pocos hemos tenido, o sea, que fue el cambio de la República Democrática Alemana, de ser un país denominado comunismo real, a lo que es la actual Alemania reunificada, con sus asegúnes, con todo lo que pasó en 89-90. Entonces traía ideas frescas y traía claridad de algunas cosas. Todavía no soy tan claro en muchas, pero sí creo que necesitamos una revolución. Allá fue una revolución democrática de conciencia, y no estoy hablando de una revolución violenta, sino una revolución cultural, ¿sí? Claro. Y para bien, no se trata de que vayamos para atrás en términos democráticos, pero sí necesitamos, con urgencia, que la gente, sobre todo los jóvenes, ya lo vivimos con Greta Thunberg, precisamente, la sueca, ¿no? Que con los viernes para el clima, la rebelión climática, ¿no? que ellos los jóvenes han intentado, como que se decayó el asunto, pero ahí traemos un tema de que si nuestros jóvenes también no nos ayudan un poco a empujar esto, pues vamos a seguir con políticas públicas. Yo no voy a hablar más de los políticos, porque los políticos hablan por sí mismos, pero sí voy a hablar de las políticas públicas. Las políticas públicas tenemos que cambiarlas, sí, evidentemente. Si no, pues va a ser muy difícil que logremos la adaptación que necesitamos, sobre todo, insisto, aquí en Guerrero. Lo más fácil es irse. Mucha gente se está yendo de Guerrero a otros lugares. Pero bueno, también implica... Y se está yendo la gente más valiosa, no crean que se va nomás, se va gente muy valiosa. Yo conozco muchísimos casos de gente que se ha ido a Europa porque tiene posibilidades, de gente que se ha ido a Norteamérica porque tiene posibilidades de desarrollo profesional. O sea, esa es también parte del problema. El cambio climático que te da migración climática, ¿sí? Hay refugiados del cambio climático. Sí, es un todo, un conjunto, realmente. Híjole, es que no, ¿por dónde empezar? Eso. Tienes que empezar por muchos lados. Ordenar la mente, ordenar las prioridades. Porque... Mira, y ahorita que hicimos refugiados del clima, esa es otra cosa que la gente no está entendiendo. ¿Por qué tenemos tanta gente? No solamente por razones políticas, que si vienen de Venezuela o de Sudamérica. Tienes problemas de refugiados de cambio climático desde Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala,
porque nosotros tenemos una cosa que se le llama el cinturón seco del Pacífico, es un área casi de eterno estiaje, y esa área está expulsando ya a miles de gentes porque no hay ninguna chance de vivir ahí. Entonces está yendo hacia el norte, es una migración que va subiendo y subiendo. Yo lo que no quisiera es que empezara Guerrero a suceder esto, que aunque tenemos refugiados internos por asuntos de inseguridad, sí, hay áreas que son muy susceptibles a que la gente pierda toda esperanza de tener una cierta calidad de vida y empieza a salir por el tema del clima. Así de posible escenario puede ser si no reaccionamos rápido. Sí, híjole. Pues ya le estoy hablando de así en general, ¿no? Y del clima. Y los datos están, hay datos duros. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean el Atlas, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad del Cambio Climático que sacó el INEC, tiene sus asegúnes, creo que requiere una actualización el Atlas porque es mucho más grave de lo que ellos predecían, que ya de por sí ya era grave el Atlas, o sea, qué tan vulnerables eran. Guerrero tiene su ficha ahí y todo lo que estoy diciendo está documentado. Entonces, el tema es de que, por ejemplo, les falló en el tema aquí en Guerrero de la vulnerabilidad de fenómenos naturales como los huracanes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un registro tan claro de que podían pegar con huracanes tipo 5 directamente, pegar en tierra en las costas de Guerrero. Y ahora y Acapulco no aparecía como muy vulnerable, y resultó que ahora le achacan a Acapulco en la reconstrucción. Yo he escuchado entrevistas hacia el gobierno de que se invirtió el año pasado cantidades estratosféricas por el gobierno federal. Entonces, sabemos que fueron 16,000 millones de dólares lo que calcularon las aseguradoras en pérdida, y aún así pues todavía Acapulco sigue resintiendo, ¿no?, en términos económicos, y el problema es de que la reconstrucción como tal, que es un proceso, pues está siendo pausada por lo mismo, porque no hay los recursos, o sea, y ahí es donde tendríamos la oportunidad de empezar a hacer un cambio notable, ¿no?, con estas nuevas tecnologías en la construcción. Te diría, como dicen los nuevos ya. Con los nuevos diseños, ¿no? Y no solamente hacer lo mismo que ya había, ¿no? Sino, por ejemplo... Es lo que decíamos, por ejemplo... árboles, van a necesitar muchísimos árboles. Sí, pero necesitas también construir lo que decíamos, oasis de sombra. Sí, claro. Tienes que construir estructuras incluso físicas, porque no te da tiempo. Ahorita, o sea, si tú vas a esperar a que todos los árboles de la costera en 3 o 4 años reverdecen, olvídate, nadie se va a parar, todo el mundo se va a ir a Cancún. ¿Sí? Es que eso es lo que tenemos que, por eso insisto que hay que cambiar el chip. Tenemos que construir espacios para que la gente que va a Acapulco no está agobiada. Digo, está muy bien estar tirado en la playa o en la alberca, pero sales a la playa, digo, a la costera, y te estás muriendo, quieres entrar rápido al mall y ya no hay suficientes malls, porque además están todos en reconstrucción. O sea, traes una serie de cosas, y decías que es un montón de cosas, pero es multifactorial y multicausal este problema del cambio climático, resumidas cuentas. Entonces, ese es el tema, y solamente con una buena reconstrucción del tejido social podemos ir rápido. Yo no me quiero meter en el álgido tema de la reconstrucción, porque nosotros desde que se dio lo del Otis, por experiencia, sabíamos que iba a haber incendios, se les dijo, y lo digo porque yo escribo públicamente, claro, que iba a haber problemas con el manejo de residuos, porque nosotros habíamos construido, yo en lo personal en 2015 sacamos un plan para los municipios que tenía que tener cómo debían de hacer sus programas de manejo de residuos a raíz de Manuel, de residuos en reconstrucción, porque normalmente después de un fenómeno de ese tipo te quedan residuos por todos lados y los sitios de disposición final no te alcanzan, entonces tienes que hacerlo. No se trabajó en eso y ahora es un desorden en el tema de los residuos, que va a tener consecuencias en Acapulco. Y con esta temporada de lluvias. Sí,
Pero estoy hablando de las contingencias. Se dice, bueno, vamos a ordenar. Y lo primero que se dice es, por ejemplo, ¿dónde pones tú, cuáles son tus sitios más delicados en términos de vulnerabilidad y de comunidad en una urbe ante fenómenos como de alta intensidad, como un huracán? Pues son hospitales y clínicas que no pueden parar de funcionar porque muchas veces tienen áreas críticas, etc. Y las escuelas, no puedes dejarlas en sitios vulnerables. Entonces, evidentemente eso exige que se revise dónde están ubicadas las escuelas, y porque el número de escuelas, por ejemplo, que había o que hay en Acapulco es enorme. Sí. ¿Sí? Bien, ya estamos en la recta final. Yo estoy claro, me dijeron que es que está súper interesante este tema, da para muchos programas más. No. Yo... Y ya iba para un punto álgido, porque sí. me paraste. Vamos a dejarlo por esta ocasión aquí, pero lo vamos a volver a invitar porque esto da para mucho más. Nos quedaron muchas preguntas todavía por resolver que no hemos dicho, y ahorita. Gracias a Giovanni porque nos apoyó en los controles técnicos, gracias por toda la disposición que tuviste así de emergencia. Te agradezco mucho que nos apoyes ahí, gracias a Adriana Sánchez por la transmisión en Facebook, a Lalo que está ahí, también gracias Lalo. Y a usted, doctor Klimek, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, Luis. Sin duda es un tema muy interesante y nos falta seguir platicando más. Tenemos varias preguntas que no contestamos, vamos a contestarlas también y lo vamos a volver a invitar para que sigamos platicando precisamente sobre qué podemos hacer. Comercial, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el tema de la restauración. Nosotros vamos a hacer un acto muy sencillo de conmemorar, no hay nada que festejar en el Día Mundial del Medio Ambiente, pero sí que no se les pase que el próximo miércoles es un día especial en el año por Naciones Unidas. Hay que hacer acciones ese día. Ese día por lo menos si va a haber cosas, a sembrar arbolitos. Pues a ver si hay agua, porque si no se te van a secar. Ya que ya llueva y empezamos a hacer esas campañas de plantar arbolitos aquí en Chilpancingo. Los voy a invitar a que siembren árboles en el jardín porque estamos haciendo una especie de restauración. De hecho, el 5 de junio simbólicamente vamos a iniciar con la restauración en el jardín. Gracias a todo nuestro auditorio por habernos sintonizado, escuchado. Gracias a quienes vieron la transmisión por Facebook Live, va a quedar guardado ahí. Vamos a poner los datos del instituto para que lo visiten el Jardín Botánico también. Les mando un fuerte abrazo. Está en Cebu Sur, en el Campus Sur, ahí está el Jardín Botánico, hasta el fondo, ahí está. Y es el lugar más bonito de Cebu. Sí, ya fuimos a donde estaba la antena de la radio antes. Así es, que ya y por nos cierto, el favor de sacar todo el hierro que tenían ahí. Gracias a la gente de Radio Guagua y felicidades por el aniversario número 42 de esta radio, ya cumplimos 42 años. Y seguimos de pie, además con más cosas que hacer. Mañana hay un programa especial en Rectoría, quienes quieran acompañarnos a las 11 de la mañana, ahí vamos a estar. Quienes quieran conocernos, ¿verdad, Giovanni? En persona, ahí vamos a estar mañana ahí en el edificio de Rectoría. Soy Lilith Cortés, les deseo un hermoso día. Ya final, hoy acabamos el mes de mayo, mañana empezamos un nuevo mes, a la mitad del año ya, bien rápido se nos fue el tiempo. Les dejo un abrazo también de parte del doctor Gabino Solano Ramírez, director de posgrado de investigación. Hasta la próxima.